bienvenidos todos. Es otra reunión del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires en el Centro Cultural de España. Normalmente, como veo muchas caras nuevas, indico que nosotros nos reunimos 2 veces al mes, siempre para tratar algún tema de naturaleza técnica o administrativa. Digo administrativa porque también discutimos cosas que tienen que ver con los problemas que tenemos los traductores a la hora de manejarnos con las editoriales, temas de derechos, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que esta es la segunda reunión del mes de agosto anuncio cuáles son entonces las próximas actividades para el mes de septiembre, el lunes 2, siempre nos reunimos el primer y el tercer lunes de cada mes. Tenemos a 2 poetas irlandeses, a Eileen Ní Chulainn y a Magdara Woods, y va a haber una lectura bilingüe con ambos. En el caso de Eileen Ní Chulainn es una de las mayores poetas de lengua inglesa en la actualidad, acaba de ganar un premio prestigiosísimo equivalente al Cervantes en el ámbito de la poesía de lengua inglesa. Aparte de ella es directora del Departamento de Inglés del Trinity College de Dublín y una especialista en literatura del Renacimiento británico. Luego tenemos otra actividad más en el mes de septiembre, que consistirá en una reunión con 2 correctores de estilo muy experimentados, que nos van a dar su versión de los problemas con los que se encuentran cuando tienen que trabajar con nuestras traducciones. Y les anticipo ya, en todo caso, las 2 reuniones del mes de octubre. En octubre, el día 10, hay una reunión con Carlos Gamerro, que es uno de los, aparte de ser un gran novelista, uno de los mayores especialistas en Shakespeare que hay en la Argentina y diría yo en Latinoamérica, que va a hablar justamente del problema de la doble traducción de Shakespeare, una del inglés al castellano y luego del castellano al teatro. Los problemas que implica justamente montar una obra de Shakespeare desde la perspectiva de un traductor que trabaja con un director y con actores. La segunda reunión del mes, que va a ocurrir el 18 de octubre, nuestra invitada es Silvia Simonetti, que es la encargada de todo lo que tenga que ver con traducción del inglés del diario Clarín, y que nos va a contar justamente qué es ser traductor de un diario, en qué consiste, cómo se arma un equipo, todos los problemas que se plantean por ese lado. Y luego, como ya sabe la gente que estuvo previamente, el 1 y el 2 de noviembre tenemos nuestro pequeño simposio en Buenos Aires con traductores españoles, mexicanos, argentinos y chilenos. Y el 5, 6 y 7 el simposio se amplía y se hace en Bariloche, en el seno de la Universidad de Río Negro, asociada con la Universidad Austral de Chile. Y ahí va a haber una reunión mayor en la que vienen aproximadamente unos 30 traductores de distintas partes del mundo. Todo esto va a estar colgado en tanto la página web del Centro Cultural de España como en el blog del Club de Traductores, al que ustedes acceden poniendo Club de Traductores en el Google y somos la primera opción. Afortunadamente somos la primera opción. ¿Hay una segunda? Hay segundas opciones, pero Yo la voy a investigar. con esas hay que pagar. Bueno, respecto de cómo funcionamos, normalmente Rafael Spregelburg, que tiene que venir todavía, él es un doble, va a hablar durante aproximadamente unos 15-20 minutos de lo que nos va a hablar, y luego la idea es que tengamos un diálogo donde participemos desde nuestras respectivas sillas. Les pido que esperen a que se les dé el micrófono porque a su vez todo esto lo estamos grabando. El gobierno de Kirchner nos pide tener en los archivos todas nuestras reuniones. En realidad no. En realidad todo esto después se cuelga en el blog del Club de Traductores y en la página web del Centro Cultural de España, y lo ve mucha gente en todo el mundo. La idea es entonces que si ustedes hacen una pregunta o dicen algo, se escuche también lo que dicen, y si no tienen micrófono no se graba, así que sean pacientes. Se tiene que escuchar y se tiene que entender. Y se tiene que entender. ¿No? Bueno, pero eso corre por cuenta tuya, básicamente. El asunto entonces es que hoy lo tenemos como invitado de lujo a Rafael Spregelburg, y cuando digo como invitado de lujo no es una formalidad,
Normalmente cuando se habla de la literatura, en la mayor parte de los países se piensa fundamentalmente en la narrativa. Con un poco de suerte y forceps, se puede llegar a pensar en los ensayistas y en los poetas. Los dramaturgos, desgraciadamente, no forman parte de la literatura para los críticos literarios. Error gigantesco, sobre todo cuando se trata de alguien como Rafael, que escribe maravillosamente bien y que realmente es un orgullo para cualquier país. Y lo digo esto con pleno convencimiento. Realmente la calidad de la escritura teatral de Rafael llama mucho la atención. Uno de los problemas entonces, o mejor dicho, el gran problema por el cual nosotros lo convocamos acá, no es necesariamente su propio trabajo como traductor. Él tradujo a Pinter, tradujo a Berkhoff, tradujo a Sarah Kane. Bueno, a Beckett creo que también, ¿lo tradujiste? No. A Beckett no. Bueno, la cuestión es que no viene acá como traductor, sino viene como el que sufre a los traductores, porque sus piezas teatrales fueron traducidas a diversos idiomas. Y entonces nos viene a hablar justamente de qué es lo que pasa cuando a un dramaturgo lo traducen. Rafael. Bueno, muchas gracias. ¿Qué es lo que pasa cuando un dramaturgo que escribe en castellano lo traducen a una cultura central? Corregiría yo, ¿no? Que el problema no es solo lingüístico, sino sobre todo de quién tiene el poder de señalar qué es lo central y qué es lo periférico. Yo quería comentar solo para que entendamos el problema, uno de los problemas básicos que tenemos los dramaturgos, que no sé si es un problema, pero es una característica. Es una anécdota muy breve en relación a lo que decías sobre si debemos considerarnos escritores o un rubro más bien ligado a la práctica escénica, como podría ser un iluminador o un vestuarista, ¿no? Resulta que hace unos meses ya apareció en Alemania un poeta, autor de teatro, un dramaturgo, lo que en la traducción sería un dramaturgo, se llama Albert Ostermeier, muy conocido, y me pidió, pobre en su error, que le organizara una selección de fútbol de autores, de dramaturgos, porque ellos tienen una selección nacional de autores alemanes y querían jugarnos un partido en la Feria del Libro de Frankfurt. Claro, además del ridículo que ustedes se imaginarán, el primero de los problemas es que yo no juego al fútbol y que esto me generaba a mí una enorme contradicción. Yo suelo ser muy amable con todas las cosas que están fuera de mis límites y no se me ocurrió decirle que no, que yo no era la persona indicada para hacerlo. Y dije, bueno, yo no juego al fútbol, voy a ver qué hago. Bueno, pero por favor, tenés que jugar aunque sea 15 minutos. Empecé a entrenar con un equipo de fútbol que estoy armando desde hace unos meses y empezamos, claro, en alemán la palabra es Autor, que es una palabra muy vaga, es autor, pero se entiende que es autor de teatro porque si no lo llamarían escritor, ¿no? Dirían Schriftsteller, supongo que aquí habrá algunos traductores del alemán, y ellos tienen la palabra dramaturg, que es otra profesión. El dramaturgo es un tipo que estudia letras o filología y que se encarga de traducir las necesidades de los textos clásicos para que el director las comprenda. Es una profesión que existe casi exclusivamente en los teatros de Europa Central, Alemania, en Escandinavia, pero en otros teatros no hay. Yo entonces asumí que él me pedía una selección de dramaturgos, porque él usaba esa palabra. Luego me dijo, bueno, podés incorporar algunos escritores de otros géneros, novelistas, incluso me dijo hasta 2 periodistas, como si la escritura periodística fuera el colmo de, bueno, no fuera una escritura, ¿no? Y yo me empecé a dar cuenta que no teníamos él me dijo, no incluyas actores. En principio porque creen que los actores son personas que tienen su cuerpo más entrenado y que jugarán mejor al fútbol y que habrá una desventaja. Y yo trataba de explicarle que todos los dramaturgos aquí son actores y que me era imposible ofrecerle un dramaturgo de mi generación, que por lo menos pudiera correr atrás de una pelota, que no fueran actores. Él no me lo decía de manera censora. Yo
tenía que explicarle, y estoy hace 6 meses tratando de explicarle a la DFB, que es como la AFA alemana, que en realidad lo que van a llevar es un conjunto de actores que escriben y dirigen, pero que quizás no se definirían a sí mismos como dramaturgos. Vamos a presentar un libro conjunto de nuestros textos con los de los alemanes y aparece otro problema, que es que son escenas de teatro lo que estamos mandando y son muy difíciles de leer. Es decir, la escritura que nosotros les presentamos no es totalmente legible y no tiene mucho sentido lo que ellos quieren organizar, que es una lectura de estos textos frente al público. Nada, el equívoco sirve solamente para entender que aquello que hacemos ni siquiera se puede traducir correctamente a una cultura que ha diseñado o distribuido unos roles diferentes para la relación entre el texto y su puesta en escena. Casi todos nosotros somos actores o directores que empezamos a escribir de acuerdo a las necesidades que nos va dictando el ensayo, la puesta en escena de nuestras propias obras. Y luego lo que queda son libros, son cosas más o menos escritas, cosas donde hay un enorme trabajo sobre el lenguaje, pero el objetivo no es la lectura, el objetivo es otro, es la puesta en escena. Por lo tanto, a veces los autores tienen, los dramaturgos argentinos tienen distintas maneras de llenar el vacío de esta información faltante. Quiero decir, con toda esta larga introducción, la dramaturgia, más que otras escrituras, yo creo que todas las escrituras lo tienen, pero la dramaturgia en particular es una escritura de información faltante. Casi todo lo importante no está, falta. Y uno tiene que escribir de manera tal que el director sienta, deduzca, comprenda dónde está eso tan importante que debe ocurrir en la escena en el momento. Yo he dado con una teoría más o menos filosófica que me viene como anillo al dedo para tratar de explicar qué es lo que me pasa cuando escribo y qué es lo que me pasa cuando traduzco y qué es lo que me pasa cuando me traducen y empiezan las discusiones con los traductores. ¿Qué es lo que tiene que traducir el traductor? ¿Los diálogos, las palabras o tiene que trasladar una cultura a otro lugar? En teatro, además, no vale la nota al pie. No hay nada que yo pueda aclarar. Ahora tenemos unos textos sobre fútbol y literatura que unos amigos alemanes están tratando de traducir y hay que explicarles quién es Francescoli. Y en la nota al pie no sirve en teatro. Uno tendría, si la obra se tradujera, tienen o que encontrar un equivalente, esto es otro jugador. Lo que pasa es que encima, en este texto particular, el autor hace una broma y en vez de decir Francesco le dice Francescoles. Tienen que encontrar un apellido que termine en torre, que es el plural de to, que es gol, para que funcione el chiste y por supuesto no funciona. Cuando uno encuentra la resolución y cuanto más lealmente lo traduce, lo que se ve es el mecanismo alienado de un traductor echando esa maquinaria a funcionar y no encontrando un equivalente en su cultura. Entonces casi siempre hay que encontrar que esas cosas ocurran en otros lados. Entonces decía, ¿qué es lo que traduce el traductor? ¿Traduce la escena o traduce los diálogos? ¿Explica cómo dentro de una cultura ciertas cosas son normales o habituales? ¿O es, en ese caso, didáctico? Porque dice, claro, los autores decimos, no, pero esto es así, tiene que funcionar así. Y me dicen, no lo va a entender nadie en mi país, pero no por el idioma. Van a pensar que la obra es absurda y no realista, por ejemplo. Si uno les describe una situación cotidiana en Latinoamérica, los europeos tienden a pensar que es realismo mágico. Yo creo que hay, esto es lo que les quería contar de esta, y siempre insisto mucho con esto porque son dos términos que a mí me han ayudado muchísimo. Cuando uno escribe, cuando uno crea cualquier forma, está produciendo dos actos simultáneos, un acto de significado y un acto de sentido. Y utilizo estas palabras estrictamente en la terminología que les voy a describir ahora y que es la que usa el filósofo Eduardo del Estal. Él dice, el pensamiento funciona de manera análoga al ojo. Pensamos bastante parecido a cómo vemos la realidad. Entonces, si esto es así, hay unas reglas, que son las reglas de la Gestalt, unas reglas sobre cómo configuramos lo que vemos, y la principal de estas reglas, la primera de las reglas, es la de figura y fondo. Es decir, dice él, ver una cosa implica primero decidir qué parte del acontecimiento no debe ser visible. Si yo les digo, ¿qué ven? Ustedes me dirán un libro. Yo digo, error.
no ven un tipo con una remera a rayas que sostiene un libro. Es decir, uno orienta la mirada y cree que está viendo, cuando en realidad lo que está haciendo es elegir qué es lo que ve. Si yo les digo, pero ¿cómo? ¿Ahora no ven a un tipo que sostiene un libro? Sí, bueno, eso pero ¿cómo? Entonces, si me dicen, ¿qué ven? Un tipo que sostiene un libro. Pero ¿cómo? ¿No ven que está delante de un micrófono, que hay alguien sentado a su costado, que detrás hay una parada? Es decir, siempre hay un fondo más grande para cualquier cosa que uno decida ver, ¿sí? Si yo hago esto y pregunto, ¿qué ven? La mayoría de los seres civilizados me dirán un cuadrado, a sabiendas de que no es un cuadrado, es un papel en el que dibujo. Pero decido no ver el papel para poder decir que veo un cuadrado. Entonces Delestal, y yo lo acompaño en esto, hace la siguiente trampa. A esto, a lo que el ojo decide ver o a lo que la razón decide poner en forma, lo llama significado. Este es el significado. Y a todo lo que es el fondo, el vacío sobre el cual se recortan los significados, lo llama sentido. Es una trampa poética. En otras circunstancias el sentido es otra cosa. Entonces, si esto es así, diríamos que el sentido es la parte que no tiene forma del acontecimiento, de la percepción, esa pared en blanco necesaria para que se puedan recortar algunos significados. Entonces, ¿qué ocurre? A veces uno traduce y lo único que traduce son los significados. Es lo que está en primer plano, lo que se puede ver, aquello que tiene nombre, lo que se puede transmitir, lo que es comunicable. Pero curiosamente, lo más interesante de las artes, lo más interesante de las ficciones, ocurre en el territorio del sentido. Aquello que no se puede comunicar con mucha fidelidad, que ocurre como un fondo angustioso frente a la presencia de significados muy claros y que constituye el fondo que permite que los significados narren, operen, sean legibles, vean. Claro, cuando uno aprende esto y dice, mi función como artista en el mundo es, porque ya sabemos que no es hacer la revolución, ni lograr una distribución más equitativa de las riquezas, ni instituir a Dios. Es decir, ya todas las funciones que ha tenido el arte en toda su historia han ido cambiando y han ido... Pero sí queda una función del arte, que es la multiplicación del sentido. Parece que los artistas estamos aquí para multiplicar el sentido, es decir, para reforestar todo aquello que el sentido común se va comiendo, para hacer cada vez más amplio ese lugar incomunicable que permite la comunicación, esa pantalla en blanco del cine que permite que podamos proyectar alguna cosa. El problema es cómo se hace para construir sentido, solamente a partir de la combinación de significados. Sobre el sentido uno no puede hacer nada. El sentido es informal, no tiene voluntad de forma, es caos, es puro desorden y con él no puedo manipular. Pero dependiendo de cómo combine yo dos significados muy claros y muy contundentes, pero a veces contradictorios, aumentará en quien los vea la sensación de ese vacío enorme que los separa, que los distancia. Y allí es donde aparece el verdadero sentido. La pregunta que yo hago siempre es ¿cómo traducimos eso? ¿Cómo se traduce el sentido? O por lo menos como traductores, ¿cómo nos damos cuenta qué es todo lo no dicho que queda entre las líneas de un poema y entre las líneas de una obra de teatro, ni hablar, que son las cosas que luego los personajes le ponen, los actores le ponen con su propio cuerpo y con su propia emoción, y que hacen que una traducción sea buena? Es decir, ¿cuántos lugares de incompletitud podemos dejar para que la traducción no se torne didáctica y no obligue a los actores a informar lo que eso significaba en otra cultura que no me importa, además? Yo cuando voy al teatro no quiero aprender sobre los irlandeses. Quiero ver un mundo orgánico que Mirá en que sí son muy mismo se sostenga. interesantes, ¿eh? Lo sé, por eso te lo dije mirándote a los ojos. Uno no quiere aprender en el teatro, uno quiere pensar que eso que ocurre es orgánico, es decir, que se comporta como un animal vivo, que tiene organicidad, que es coherente, que funciona. Los problemas de traducción en ese sentido, y para terminar y pasar ejemplos concretos, yo quería comentarles anécdotas muy graciosas de traducciones de obras mías para que vean a qué me refiero con esto y cuáles eran mis prioridades y cuáles son las de los traductores. Les cuento un ejemplo muy claro. Hace unos años yo participé de un comité de selección de obras británicas
bueno, para hacer unos semimontados, unas experiencias de intercambio. Y había una obra que a mí me gustaba mucho de Joe Penhall que se llama Blue Orange. ¿La conoces? No. Azul, naranja o naranja azul, dependiendo de cómo la traduzcamos. Porque orange, en la gracia de la obra, se refería al color y también a la naranja. Es sobre un paciente en un hospital psiquiátrico que está loco, naturalmente está loco, y es negro. Y el terapeuta no lo puede tratar sin ser políticamente incorrecto, porque le tiene que decir, usted está loco. Y la obra es muy interesante, es muy atractiva, pero para poder traducirse y poder hacerla es necesario que el actor sea negro. No la pudimos traer, no la pudimos hacer. Por un problema tan vulgar como ese. No había posibilidad de conseguir un actor negro. Y si no había que explicar esto en Inglaterra sería normal porque el actor es negro y aquí habría que haber dado un montón de explicaciones. Ahora, yo pensaba, qué curioso, porque si fuera una película y está filmada y el actor es negro y está subtitulada y yo la veo acá, no tengo ningún problema. Yo entiendo qué significa para esa cultura y me emociono, me conmuevo, comprendo las claves que hacen que en el cine eso sea orgánico. En el teatro no lo sería. Un negro sería aquí exótico antes que negro. Y entonces empezaría a narrar otra serie de cosas, por lo cual uno diría, el sentido, esa parte incomunicable, está alterado, está modificado, simplemente por su color de piel. Y la obra es fantástica. Bueno, que lo mismo ocurre cuando Inglaterra, Alemania, toman una obra mía y por algún error deciden hacerla. Empiezan con problemas que yo no puedo, no siempre puedo explicar, porque el grado exacto de absurdo de una frase en medio de un contexto totalmente realista, que es algo que pasa mucho en mi teatro, en una traducción que simplemente fuera fiel a eso, se transformaría en algo exótico, no en algo normal y posible que está alterado, ¿no? Les cuento un par de anécdotas y después, si quieren y hay tiempo, les doy más ejemplos y les leo fragmentos. La estupidez es una obra mía que transcurre en Las Vegas. Está escrita en Argentina, la estrenamos aquí. Pero la obra se tradujo en Inglaterra. Pero, como sucede en Las Vegas, buscaron lo que ellos llaman un traductor bilingüe, un traductor británico que habla inglés americano. Y yo digo, pero miren que la obra está escrita en castellano, nadie está hablando en inglés en la obra. Bueno, me dicen ellos, pero dentro de nuestro verosímil, si la obra transcurre en Las Vegas y los personajes son americanos, nadie podría decir Bloody Money porque Bloody es británico. Tenían que encontrar particularidades americanas. Entonces buscaron un autor británico que vive mucho en Estados Unidos. Y aquí empezaron los equívocos, porque empezó a opinar sobre todo. Una obra traducida por un inglés que habla de americanos, ustedes saben que hay una cierta actitud racista entre ingleses y americanos en ese sentido, muy simpática, muy divertida, pero bastante racista. Y como la obra se llama La estupidez, y como yo cometí el error de escribirla en pleno auge de la guerra de Irak, empezó a ser una obra política de crítica al estadounidense medio. Yo digo, pero miren que la obra la hacíamos acá en el Teatro del Pueblo, unos argentinos que hacían unos chorizos en una parrilla. No entendía yo cuál era su problema. No, que se llame La estupidez en medio de la guerra de Irak y que los protagonistas sean americanos y hagas lo que hagas y escribas lo que escribas, su sentido, su otra parte, lo que no está contenido en los diálogos, lo que no es la traducción literal del diálogo, está totalmente alterado. Al punto tal que también estaba alterada la música de las palabras. Hay un momento que un personaje dice, yo vengo de Denver. Y el otro dice, bueno, hay un tipo que es una chica y el tipo se la quiere levantar. Entonces le dice, yo estuve en Denver. Le miente para levantársela. Me dicen, ¿por qué elegiste Denver? Les digo, porque Denver es una de las pocas palabras que mis actores, que son unas bestias, podían pronunciar.
si yo tenía que poner, no sé, Houston o algo donde hubiera que poner la boca así para decirlo, iba a pasar, eran unas bestias. Entonces ella tenía que decir, soy de Denver. Denver se pronuncia Denver, un poco mejor, pero podemos decir Denver y era verosímil. Es Estados Unidos, no está haciendo... Entonces me dicen, ¿sabes qué hay un problema? Es que Denver es una ciudad linda. Es una de las pocas ciudades turísticas de Estados Unidos. No nos va a servir, porque ella tenía que venir de un lugar muy aburrido. Entonces le pusieron Iowa. Denver, en la traducción, la palabra que está en inglés, en la traducción británica sobre los americanos, se llama Iowa. Y no solo Iowa, se llama Iowa City, Iowa. Pregunto por qué. Me dicen, porque los americanos repiten todo el tiempo, me decía el traductor. Con muy buen tino, no lo estoy criticando. Se morían de la risa, porque cada vez que ella decía I'm from Iowa, decía I'm from Iowa City, Iowa. Y a nadie le parecía raro, le parecía bien. Parece que los americanos repiten, hablan capicúa, repiten lo que está al final adelante, o por lo menos así los escuchan los británicos, ¿no? Y yo lo dejé, dije, bueno, qué sé yo, es tu trabajo, es tu traducción. Y empecé a interesarme muy particularmente por este tema. ¿Qué realidades alteradas ocurren en otras culturas, en otras traducciones? La misma obra se estrena en Alemania. Claro, los alemanes tienen a su ventaja que como no hablan el idioma, igual lo tienen que traducir todo. Perdón, la obra está escrita en una especie de castellano neutro, esto no lo aclaré, como si fuera una mala traducción puertorriqueña de las series de televisión de clase B norteamericanas. Entonces aparecen cosas como, qué sé yo, ¿dónde está el dinero? En la cajuela de mi automóvil, dice alguien. Nosotros no decimos ni cajuela ni automóvil. Y acá era muy gracioso, porque en realidad estaban hablando como una serie norteamericana y se entendía por qué. Nada de esto existe en otros países que no tienen una lengua neutra. ¿Se entiende? En Alemania, no, ¿qué es la cajuela? Yo les tenía que explicar. La cajuela es una manera de decirle al baúl que no sé dónde se usa, creo que en ningún lado. Creo que en ningún lado. Todos la entendemos, pero no le pertenece a nadie. Y a mí me gustan mucho esas desviaciones de palabras que todos entendemos, pero esto ocurre en el castellano que está extendido en un continente y medio, ¿no? Otras lenguas, como el alemán, el italiano, el francés un poco más, pero están... cuando vos pones una palabra más dialectal, solo connota al valle que queda a 100 kilómetros de aquí. Entonces empieza a sonar pastoril en vez de sonar mundano. Y empieza a haber problemas. Entonces, los alemanes con eso tenían un problema, pero tenían un problema más grave. Y es que parece que en Alemania es muy mala educación hablar de dinero. Yo no lo sabía, me enteré en ese momento y me dio mucha vergüenza, pues yo lo primero que decía es cuánto me van a pagar. Es muy mala educación. La gente no le dice a alguien, por ejemplo, a alguien que acaba de conocer, ¿cuánto ganás? ¿Cuánto te pagaron por esto? Pero es tremendo, es como estar desnudo delante... No, ellos desnudos están todo el tiempo delante de todo el mundo, pero eso es muy mala educación. Y en la obra hay unos tipos que van a jugar a los casinos de Las Vegas y quieren hacerse ricos y se la pasan hablando de plata. Todo el tiempo dicen, ganamos $151, yo los guardo, lo que pasa es que después se compró un champán, tomaron champán del pozo y yo no sé si lo tengo que pagar yo, lo tengo que pagar. Es muy gracioso porque son muy miserables, están administrando $151, que es lo que han ganado aplicando un método mezquino para ganar la ruleta y se cruzan, son 5 y entonces una dice, me lo dieron a guardar a mí, pero yo tengo miedo que me entren a robar, que cada uno agarre su parte, todo el tiempo hablando de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los alemanes ven esto, nosotros que hablamos todo el tiempo de plata, no nos significaba nada, es decir, lo que para ellos es sentido, para nosotros era significado, es decir, no, están hablando de eso, los alemanes no lo podían hacer si no era parodia. Entonces decidieron, en el montaje ya hablo, ¿no?, de la traducción, que los personajes estos que apostaban en el casino iban a ser obesos. Eran muy gordos, eran unos americanos medios, come hamburguesas. Claro, ellos tenían que juzgarlos para luego poder permitir que hablaran de dinero. ¿Se entiende? Había un plus. No, es gente normal, como vos y como yo, que están hablando de dinero. Y él me decía, el director me decía, yo no hablo de dinero. No me parece normal hablar de dinero.
bueno, le digo, entonces, ¿por qué eligieron esta obra? Si la gracia es que están hablando de dinero y que es muy miserable la conversación. Es una obra, además, el tema era la avaricia y era imposible eludirlo. Ellos no es que no podían hablar de dinero, claro que lo entienden y claro que está dentro de su cultura, pero es un tema tabú. Y entonces tuvieron que parodiarlo, tanto en la traducción, ya les digo, con las repeticiones de cosas que para nosotros no sería necesario juzgar a los personajes, condenarlos a ser más tontos de los que en realidad son, o, digo yo, corriéndome y dándoles un poco la razón, a lo mejor necesitaban eso para poder construirlos como figuras que su cultura pudiera significar, que pudiera entender, que pudiera que significara algo. A mí me ha pasado mucho traduciendo las obras de Pinter. Ustedes saben que Pinter era fanático del cricket, que es algo de lo que nosotros no sabemos ni qué forma tiene la pelota. Entonces traduce, Ian lo sabe porque me ha tenido que ayudar varias veces, Ian ha traducido muchas obras mías al inglés y también me ayuda cuando yo ya no me encuentro con dialectos imposibles, que son imposibles del británico. Y cuando se montan algunas de esas obras, los directores me piden que las adapte al fútbol, que las imágenes que él tiene del... Pero yo tengo que más o menos saber a qué se refiere él, si fue un buen tiro o un mal tiro, para ver si es una buena patada o una mala patada, si lo tengo que traducir. Pinter se revolvería en su tumba si supiera que los argentinos, para entenderlo, lo estamos... Entonces, ahí tengo que tomar una decisión ética y decir, bueno, pero no nos importa, qué sé yo, para el inglés el cricket significará algo, yo no quiero explicarlo en una imagen futbolística. Pero yo estoy acostumbrado a pertenecer a una cultura periférica y mis espectadores están acostumbrados a una cultura periférica. Y si saben que la obra ocurre en Londres, y es lógico que jueguen al cricket y nadie se lo cuestiona. Ahora, si yo hablo de comer un choripán y es un alemán el que lo tiene que traducir, la cosa no funciona en sentido inverso. Las escrituras en lenguas periféricas no tienen las mismas derechos, no han ganado los mismos derechos que las traducciones inversas. Y esto es padecible y digno de observación. El español es una lengua riquísima, asombrosamente rica, que presenta una cantidad de alternativas que otras lenguas no tienen, es decir, que nosotros casi tenemos más alternativas de traducción al español que los ingleses o los alemanes o los checos, el checo, el eslovaco, idiomas a los que se me ha traducido y a veces por falta de sinónimos o por falta de palabras han tenido que reiterar y pasa mucho también, bueno, y lo sabrán ustedes como traductores, con todas las malas palabras, ¿no? La mayoría de los lunfardos, de los argots de distintos países tienen una enorme riqueza de puteadas y de malas palabras. El español es particularmente vasto en esto. Y hay obras enteras mías como esto, que es bizarra, que es una chanchada absoluta, que es una telenovela escrita en 10 capítulos para teatro, son 10 obras de teatro que se ven seguidas como una telenovela y que tiene todo el romanticismo rosa de la telenovela, pero que está escrito como una guarangada. Y cuando han tenido que traducirlo, en italiano no tuvieron ningún problema, por ejemplo, y creo que tenían más opciones que las que yo les planteaba. Pero en alemán me di cuenta que casi todas las groserías eran de índole anal y ninguna fálica. Y no funcionaba, no había forma, lo que para nosotros es fálico y gracioso, para ellos es anal y gracioso. Y era muy curioso porque casi todas las metáforas o las gracias eran traducidas y se convertían, pero ellos me decían, confía que aquí uno putearía de esa manera. ¿Tenés algún ejemplo? Tengo miles. Nada, en un momento ella habla de su hijo y dice, mi garompón ebrio es un soldado, y le dice garompón. Y no tenían forma. Y me explicaban, ¿pero qué es? No sé, les digo yo, pero cualquiera podría imaginar que tiene que ver con garompa o... ¿Y qué es? Porque la única palabra que tenían era Schwanz, que además Schwanz es el rabo del perro, es la cola. No
no había forma, ¿no? Pero sinónimos, bueno, no. Dicho de tal manera, por ahí cualquier palabra que designe algo más o menos largo. Sí, claro, digo yo, pero nosotros tenemos palabras que no existen y que solo designan eso, ¿no? Y me preguntan, ¿y por qué? No, no sé. Esto estaba de antes que yo llegara, ¿no? Y luego otros problemas, estos son como anécdotas más chistosas, pero problemas de índole más profunda que me he encontrado. Sobre todo en Alemania, la mayoría de mis obras se han traducido al alemán y yo he tenido que dirigirlas también en alemán, con lo cual me encuentro a veces discutiendo con los actores cosas que no pudimos resolver en la traducción. Y si quieren les voy a leer un fragmento de una cosa muy muy simple para que vean el problema enorme que tuvimos. Esto es de una última obra mía que se llama Todo y que aquí todavía no se estrenó. La estrenamos en Berlín y luego yo en Berlín con mi grupo, en castellano, con subtítulos, pero luego la estrené en Karlsruhe. Y la situación es así, es una familia que se reúne a celebrar la Navidad. La mujer, la dueña de casa, Nelly, ha invitado a su exmarido solamente para mostrarle que tiene un novio nuevo. A su exmarido lo ha invitado con la excusa de que su hijo quería que pasaran la Navidad todos juntos, pero ella en realidad todavía lo quiere un poco al exmarido. Y esta invita a un novio nuevo, que es un compañero de oficina, que es un pobre tipo, solamente para exhibirse muy feliz con este. El problema es que le cae además a la Navidad su hermano, al cual hace mucho tiempo que no ven, y que es un artista plástico, un artista conceptual, un tipo muy lúcido y muy malo, y les arruina la Navidad. Empieza a hacer comentarios graciosos sobre todo lo que pasa y terminan confesando cosas que nadie quería confesar. Bueno, el problema es que en un momento concreto este tipo, este Fano se llama, que es su hermano, se empieza a pelear con el exmarido de su hermana porque parece que en el pasado un día fue y le pidió prestados unos libros de filosofía y se los quemó en una performance, que es un artista conceptual que trabaja con fuego. Entonces le pidió prestados los libros y en la Bienal de Arte Joven, Jóvenes por la Democracia, leía páginas del libro y le tiraba los libros al fuego. Y el otro no se lo perdonó nunca y nunca más se volvieron a ver. Y se ven ahora después de 20 años y el otro le reclama los libros y dice, los libros se quemaron, no están más. Y trata de justificar artística y poéticamente el sentido de esa obra. Bueno, es muy complejo el argumento, pero les leo unos fragmentos y después les explico el problema que tuvimos. Para que se entienda lo voy a retomar un segundo antes. Bueno, nada, el personaje se llama Delmónico, es el personaje del filósofo este que le ha prestado los libros, y el artista se llama Fano, ¿no? Entonces Delmónico dice, bueno, yo soy el único que detecta que esto se puede poner desagradable. Y Fano le dice, bueno, no todo en el mundo puede ser agradable. El mundo está lleno de contradicciones. Además, el mundo no es el mundo, sino la construcción ideológica de un mundo. Y esta construcción está regida por la lógica del capital, del dinero. Delmónico le dice, no todos los mundos son así. Y Fano le dice, pero este en el que vos y yo nos encontramos, sí. Para que el dinero siga tensando los hilos de esta construcción a la que llamamos mundo, es que no hay acto cotidiano, ni contemplación, ni vitel toné, ni búsqueda de la belleza que se sustraiga del síntoma de la ideología. Omar pregunta, ¿cómo sería eso? Y Fano, que bueno, el otro está vestido con unos pantaloncitos muy cortos, pues se le volcaron el champán encima. Dice, yo la verdad que te veo en esos pantaloncitos y considero la posibilidad de no explicarte nada. Y Delmónico dice, no, por favor, dale, aleccionanos un poco. No sabía que este, además de ser piromaníaco, podía defender un argumento. Y Fano le contesta, eso es una pavada, defender. Lo difícil es atacar. Además, el argumento no es mío, es posmarxismo en estado puro. Miren, todo supura posmarxismo. Delmónico le dice, qué bien, se ve que leíste bien los libros antes de quemarlos. Y Fano le dice, claro, abrís la canilla y ¿qué sale? Posmarxismo. Esto es un campo ideológico. Acá hay ideas. Las ideas son inevitables, van y vienen, pero todas son falsas. Todas las ideas tienen un punto ciego, clavado en el alma, un punto de hundimiento de sus definiciones categóricas. Nelly dice, se van a hacer las 12 y no vamos a estar ni comiendo la ensalada rusa. Fano, denme un valor universal, no cualquiera, a ver, cualquiera, el que quieran, una idea fuerte, la que quieran. Amor, qué bien. Una bolsa de gatos, amor filial, amor erótico, amor sexual, amor de amigos, amor de hermanos, amor al arte, amor a las niñas, amor a los jovenzuelos,
amor a sí mismo, una porquería. Va a terminar resultando que el amor es una porquería, o por lo menos que a veces designa lo contrario del amor. Y Omar le dice, pero amor a sí mismo, eso no es amor. Y Fano dice, ¿y qué es? Omar, y es narcisismo. Fano, ah, sí, claro, narcisismo. ¿Y qué es? A ver, ¿cómo lo definís? Y Omar le dice, bueno, un excesivo amor, así y Fano le interrumpe, amor, es amor. Usamos las palabras, pero nos olvidamos que todas las palabras son conjuntos enormes que incluyen en sus subconjuntos algunos que significan lo contrario. Lo mismo con cualquier otro valor universal, el que quieran, justicia, belleza. Delmónico le dice, libertad. Fano, mirá que sos jodido, ¿eh? Bueno, perfecto, libertad, por ejemplo. A ver, libertad. Libertad es una idea global, universal. Todos la comprendimos. Decimos, uy, qué bien la libertad, ¿no? La libertad está bien. Uy, pobres los pueblos que no tienen su libertad. Y Omar dice, sí, ¿no? Mirá Irak. O el caso de Cuba, ¿no? Yo no estuve, pero qué complicado. Y Fano le dice, boludo, pero es falso, es falso. Esa idea universal de libertad contiene ideas más particulares, ejemplos de libertad. Libertad de prensa, libertad de expresión. Delmónico le dice, libertad de quemar unos libros ajenos en una bienal. Fano le dice, por supuesto. Libertad de comercio, que es usura. Libertad de circular libremente por las rutas nacionales. No te quiero pagar el peaje, te toco vecina y pago igual. Lo que quieran. Y al mismo tiempo incluye al menos una forma, aunque sea una sola forma particular de esta libertad global que refuta el propio concepto universal. Omar dice, ¿cuál? Fano, por ejemplo, que el obrero tiene la libertad de vender su propio trabajo en el mercado. Eso, que se llama explotación en todos los idiomas, te lo venden con el paquetito libertad y aparece confundido con su concepto opuesto, la libertad. En el paquete amor, ¿qué te venden? A ver, te venden fidelidad, familia, te reprimen sexualmente. Todas las ideas son así. Todas tus ideas, Delmónico, son así. Y todas las palabras son ideas. Sigue, bueno, después lo atenazan ahí Omar y lo hacen... Bueno, esto era más o menos una parte de la escena que en alemán era intraducible. ¿Por qué? Porque parece que no existe la palabra conjunto. La palabra conjunto no es una palabra... Además, la teoría de conjuntos es alemana, ¿no? No es de Gauss. Si alguien lo sabe, por ahí me puede corregir. No hubo forma de ponernos de acuerdo, porque para ellos la palabra conjunto es Menge, grupo, un grupo de gente. Entonces, como no era técnica, no se podía decir conjunto y subconjunto. Lo que yo quería decir, que es una idea típica de... Yo creo que es de Lacan y que luego retoma Zizek y que es muy, muy, muy elemental, es que, bueno, cuando decimos la libertad, solo pensamos en una parte del concepto de libertad, pero tiene que haber un ejemplo concreto de libertad, por ejemplo, libertad de vender nuestra fuerza productiva en el mercado, que contradice el término. Y lo que él le está diciendo es que las ideas son todas conjuntos y que algún subconjunto es la contraria de esa idea. Y que nos acostumbramos a usar las palabras y dice, justificamos en un ideal global, grande y honrado, nuestros particulares, mezquinos, y bueno, la cosa es que Delmónico se está agarchando una alumna en la escuela, y de esto es lo que él lo quiere denunciar, ¿no? No se podía en alemán, no se podía, porque no era técnica la descripción. Cuando uno lo traducía, uno decía, el traductor me proponía, bueno, digamos así, las ideas son cúmulos de ideas. No tiene la precisión filosófica que tiene esto, que es, él está diciendo, la palabra libertad como palabra es un conjunto y dentro suyo hay un ejemplo de esa libertad que es la contraria. No existía tampoco la palabra universal. Fíjense, más adelante, él dice... es muy técnico y quienes no hablen alemán naturalmente se van a embolar con esto, pero para que entiendan parte del problema. Dice así,
él dice, todas tus ideas son así y todas las palabras son ideas. Mira, Omar, ¿cuántas horas trabajas al día vos? Y Delmónico le pregunta, ¿y vos? Fano dice, no, yo ninguna, yo me sustraje. Pero déjame que averigüe acá con nuestro amigo obrero. A Omar no le gusta nada que le digan obrero. Y dice, no, mira, para. Yo soy libre de venderle mi fuerza productiva al mercado que mejor me convenga. Ponele, si yo me voy de la oficina, Fano lo interrumpe y dice, a ver, ¿a dónde te vas? Omar, a otra repartición. Fano, sos libre. Omar, sí, me voy a Legal y Técnica, que me pidieron varias veces, ¿no, Nelly? Y Fano le dice, ahora no sé si son los pantaloncitos o sos vos, pero algo está definitivamente mal. El contenido real de esa venta libre es el de la esclavitud del obrero al capital. Omar dice, bueno, si quieren no me meto. Delmónico, ¿y sabés vos qué forma tiene un obrero? Fano dice, no, pero más o menos se debe parecer a este. Omar dice, bueno, pensé que se podía opinar. Fano dice, sí, claro que se puede, libertad de opinión, por supuesto que se puede, pero aceptemos que hay un trauma primigenio que nos une a todos. Y fíjense, esto no se podía traducir. Usamos las palabras, creemos en sus universales, pero aplicamos los particulares como mejor nos plazca, si total las palabras nos amparan. Y justificamos en un ideal abstracto y universal un particular mezquino y condenable. Somos viles roedores de palabras. Algunos más que otros, le dice el otro. Y él dice, no, a algunos les va mejor que a otros, pero todos roen, unos y otros, ganadores iluminados y perdedores natos, que tenemos que vivir de los subsidios del Estado suizo. Bueno, él es todo el tiempo muy irónico y muy sarcástico consigo mismo. No se podía decir creemos en sus universales, pero entonces los traductores me proponían que explicáramos el concepto filosófico en vez de simplemente citarlo. Y los actores me decían, no, el público no lo va a entender. El público que va al teatro no quiere que le hablen de filosofía, no lo va a entender. También tuvimos un problema con el final de la obra, porque parecía que en un momento se volvía medio religiosa y me decían, no, eran actores del Este, ¿no? De Alemania del Este. Me decían, nosotros somos ateos. Sí, le digo, yo también, pero no veo cuál es el problema en que en un momento la obra se ponga un poco mística. Me decían, no, porque acá el público es católico, el público del sur de Alemania es católico y no podemos hacer una obra en la que se demuestre que Dios existe. Y yo les decía, ojalá pudiéramos hacer una obra. Yo no estoy de acuerdo, pero sería fantástico. Yo te pago para ir a verla, esa obra. Es decir, estaba muy alienado el concepto ideológico, como si ellos tuvieran que transmitir un mensaje y utilizaran al texto para la transmisión de ese mensaje. Y todo aquello que se desviaba o que iba en contra de esa funcionalidad del teatro debía ser corregido por la traducción, como una especie de maquinaria de adaptación de lo otro a su cultura central. No los culpo, digo, son una cultura central y es su manera de incluir lo otro, porque le tienen pavor a lo otro. Que se les desorganice ese mundo y que aparezca simplemente lo desconocido, parece un error del montaje. Ahora, cuando las obras están escritas sobre la función sistemática del error, del malentendido lingüístico y del error en la comunicación, hay ciertas culturas que a lo mejor empiezan a tener muchos problemas de traducción con esto. Y por otro lado, ¿qué debe hacer el traductor? ¿Allanarle el terreno al director para que se dé cuenta de esta riqueza? ¿O explicárselo a sabiendas de que el director no habla el idioma? No lo sé, y en esa discusión estamos siempre con mis traductores, sobre todo los traductores alemanes. Con los otros idiomas, los idiomas latinos, hay acuerdos más o menos cercanos, igual el francés en ese sentido es implacable. Después, si quieren, si hay gente que hable francés, hablamos de los problemas del francés, que yo he detectado como sistemáticos, pero con los idiomas, sobre todo los idiomas en los que se piensa, los idiomas del pensamiento, ¿no? El inglés, el alemán, hay muchos problemas de sentido, no ya de significado. Rafael, para empezar el diálogo, yo tengo una pregunta antes de las preguntas que te vayan a hacer el resto de las personas acá. ¿Tus obras se dieron en España? Sí. Bueno, dada justamente una de tus mayores destrezas, que es el trabajo sobre los distintos niveles de lengua, el uso de idiolectos, el uso de jergas y todo lo demás, ¿fue necesario traducir al español nuestro castellano cuando tus obras se montaron en España?
Todavía no, porque pasó algo muy curioso. Las obras mías montadas en España fueron llevadas por mi propia compañía. Entonces, como nosotros hablamos con acento argentino, los españoles no parecen tener inconveniente con eso. Entienden que viene de otro lugar, a veces se perderán alguna palabra, a veces tenemos que preguntar si la palabra es clave. Por ejemplo, canilla. No existe canilla, ¿no? En España. El grifo, claro. Bueno, la teoría de la canilla, en la teoría del caos, la canilla que gotea y demás, que es una palabra clave para comprender una escena clave de la estupidez. Nosotros sabíamos que teníamos que decir grifo, porque si no, no podían seguir el razonamiento. Eso no es importante, nos daba lo mismo. Bueno, si acá se dice grifo, digamos grifo, que no pasa nada. Entonces, no hubo que traducir, pero sí tuvimos que prestar mucha atención a algunas palabras que podían llegar a generar un vacío total, de todo tipo. Ni siquiera una ampliación del sentido, un vacío. Y luego lo que ocurrió es que las obras mías que se hacen en España, dirigidas por otro director o por compañías españolas, solo se han hecho en Cataluña, en catalán. Yo creo que mis obras no se entienden en España. Se entienden si las llevamos nosotros porque hablamos así, pero es el único país de Europa donde mis obras no se hacen, donde no se estrenan. Y siendo que la lengua es la misma, ¿no? Claro, claro. Es como, es raro, pero también me parece que tiene que ver con esto, a la casa de qué tipo de textualidades teatrales esté cada país, cada cultura. A lo mejor España está muy acostumbrada a su intercambio con la Argentina y entonces no. Lo que hace mucho España es llevar a los directores argentinos para que monten obras allí, pero no. Bueno, nada, digo, se han hecho en Portugal, se han hecho en Italia, en países con una teatralidad por ahí emergente similar a la española, pero en España no, mis obras no se estrenan. Bueno, las preguntas o los comentarios. ¿Quién comienza? Sí. Espera un segundito que... Esta espera carga de sentido tu pregunta, ¿eh? ¿Cómo? Que toda esta espera hasta que llega el micrófono carga de sentido tu pregunta. El suspenso. No, aprovechaba para comenzar porque es más o menos relacionada con la pregunta con la que iniciamos. ¿Alguna vez te tradujeron la obra, digamos, a un español pero latinoamericano? Porque tengo un amigo que está montando Pánico en Bolivia, que de hecho se estuvieron mensajeando, creo, por internet. Bueno, y me hacía preguntas como, ¿San Isidro qué pongo, San Isidro? Y yo le digo, bueno, Equipetrol, que en Bolivia, en Santa Cruz, es un barrio con más o menos las características de San Isidro. O por ahí nombres de hospitales. Tenía que pensar en un hospital público, no en una clínica. ¿Qué consejos darías, por ejemplo? Instinto. Es muy difícil, una pregunta muy difícil, claro. Si yo hago acá una obra de Pinter y me dice que se fueron qué sé yo, a comprar algo en Fortnum and Mason, yo no lo traduzco, no voy a poner el Corte Inglés, porque sé que está transcurriendo en Londres. Ahora, claro, si la lengua es la misma y lo que decís no significa nada, yo les diría, si es importante para hacerse un cuadro de qué clase social es el personaje, más traduzcanlo, pero si no, a lo mejor no sale nada, no hay nada que exprimir de San Isidro, y entonces a lo mejor conviene que el público entienda que es una ficción que está transcurriendo en Buenos Aires y no en Santa Cruz, y a lo mejor entiende igual lo que está en juego, ¿no? Me ha pasado mucho en esa obra, hay un episodio muy singular con un banco, que es el banco Tornquist. Cuando yo escribí el banco Tornquist, el banco ya había quebrado acá. Prefería hacerlo con un banco, porque además el Pánico fue escrito en la época del terror financiero de la crisis del 2001. Y yo dije, qué gracioso, este banco ya no existe más, no se puede ni pronunciar. Y significaba un montón de cosas en ese contexto. Pero después la escuché en Suiza y decían Tonquist. Y ¿qué pensarán que estamos diciendo cuando decimos eso? Yo me decía, no, esta obra tiene mucha vigencia porque vos sabés que en Suiza hay muchos bancos. Sí, lo sé. No hace falta que me lo informen. Y para mi sorpresa me enteré de casos similares, de bancos que habían quebrado, un caso muy singular en Alemania, un banco que había quebrado, con las mismas características de la crisis de aquí. El banco quebró, se quedó con el dinero de la gente, no devolvieron nada, porque las entidades financieras son sagradas, no se las puede tocar. Preferible que se funda un país antes que un banco pierda la plata que roba. Y
Los alemanes, por ejemplo, lo tradujeron y le pusieron el nombre de ese banco porque tenía sentido. Construía otra cosa, aunque la ficción transcurría en Buenos Aires. El nombre de la calle era la avenida Díaz Vélez, pero ese banco, meter esa palabra, les daba un aire que a ellos les venía bien. No hay regla, es instinto. Ahora te diría, si la obra se va a publicar en un libro, uno debería, no sé, yo dejaría el original, pondría una nota al pie explicando su contexto y que el director, en la cultura que estuviera, que tuviera que traducirlo, lo eligiera. Pero si la obra ya se va a estrenar y vos estás trabajando codo a codo con el director, directamente le diría en el oído, me parece que hay que poner esta palabra, ¿no? Cambiarla entonces. Tal vez sí. Si significa algo. Es decir, los alemanes tenían esta opción porque el banco podía significar. Pero si no significa nada y la ficción... Ahora, por ejemplo, Bizarra se acaba de estrenar en Italia, en Nápoli, ¿sí? Se hizo en dialecto napolitano, ni siquiera en italiano. Y la directora, con muy buen tino, también se preguntaba, esto transcurre en Merlo, y hay siempre en mis obras referencias muy, muy concretas que son casi imágenes. El frigorífico Cepa, Miss Curtiembre, un concurso de belleza que se hace en el frigorífico. Y ellos me decían, ¿qué hago con esto? Y decidió con muy buen tino decir, esta es una ficción que transcurre en un país muy, 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 muy remoto, que nada tiene que ver con Italia. Y a partir de ahí, todo tenía que ver con Italia. Todo, incluso esto es lo que yo menos sospechaba. Es decir, por alertar al público de esta especie de trampa poética y decirles, esto está muy distanciado, es que empezaban a funcionar lugares, sitios imaginarios. Pero ella siguió diciendo Merlo, el público tuvo que aprender que era el Coto. No le puso el nombre de un supermercado italiano. Y el Coto y su propia repetición empezaba a generar una imagen para ellos. Tuvieron que traducir Puerto Poyenza también. La canción. Y pusieron una canción italiana que se llama Indiferentemente. Hermosa. No hay regla. Tiene que llegar el micrófono. Yo llegué tarde, me perdí casi toda la conferencia, pero me quedé muy enganchado con que en España, ¿no?, tus obras no son posibles de dar. O sea, no, yo que decía que se podía explayar un poco más porque no es, a ver si no tiene algún contenido ideológico esto, porque no nos olvidemos de casi medio siglo de dominio de este franquismo que llevó a España a la Edad Media, ¿no? El pensamiento. Si hay alguna secuela ahí. Digo, en comparación con Argentina, que somos un país, un crisol, que hemos recibido corrientes ideológicas de todo el mundo. Sí, que también tuvimos lo nuestro, ¿no? Sí, es una buena pregunta. Yo me la pregunto todo el tiempo. Digo, España es el país con el que tengo más lazos afectivos, más amigos, más invitaciones a festivales. Mis obras son invitadas muy frecuentemente, pero no se hacen. No creo que haya no creo que haya algo ideológico. Digo, más bien creo que los españoles tienen más problemas con sus propias textualidades, ¿no? Recuerdo ahora una obra de José Sánchez Sinisterra que fue atacada rabiosamente por la derecha española, ¿no? Terror y miserias del tercer franquismo, que entraron a apedrear, creo, a los actores, cosas que a nosotros se nos hacen inimaginables en la sociedad moderna como debería ser la española, o que uno dice, ay, por Dios, eso acá no pasaría. Pero no sé, ustedes vieron las demostraciones populares frente a lo de la ley de matrimonio civil y las barbaridades que salió a decir la gente cuando está desatada y muestra cuán fascista puede ser. Yo no creo que haya acá un problema ideológico. Lo que sí creo, y en esto habría que investigar más profundamente, es que en España y en Argentina el teatro tiene funcionalidades distintas. Sirve para cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, las compañías españolas suelen hacer aquellas obras para las que creen, corregime si me equivoco, pero para las que creen que pueden ser subsidiados. En Cataluña, que es donde yo más trabajo, lo veo con mucha claridad. Por ejemplo, es más fácil subsidiar a un autor más o menos, no del todo muy bueno, pero más o menos porque escribe en catalán,
que a un autor fantástico catalán que escribe en español, por ejemplo, porque las políticas de subsidio defienden la lengua. Bueno, es su necesidad primaria esa, y yo lo entiendo, miro afuera y digo, bueno, están primero tratando de salvar el idioma y después verán qué dicen con ese idioma. Y en España, particularmente, las compañías más o menos asentadas suelen tener más seguridad de público, subsidios y demás si montan un clásico que si montan un autor contemporáneo. La gente cree que los autores contemporáneos son más difíciles o más inaccesibles, cosa que aquí es exactamente al revés. Si uno mira la cartelera teatral, el 95% de la cartelera teatral monta autores vivos y locales, y el 5% está repartido entre clásicos, europeos, muertos, y algunos invitados contemporáneos que son muy pocos porque casi siempre los derechos son en euros y no se pueden pagar porque si la ganancia es en peso y el derecho es en euro, ¿para qué? ¿No? Creo que hay distintos factores. Ahora, yo realmente no creo que haya una actitud imperialista en ese sentido porque fíjate lo que ocurre con los actores. Los actores argentinos son muy apetecidos en España. Casi todas las escuelas de formación de actores, si no me equivoco, son de maestros argentinos. Tiene prestigio, extrañamente, este rubro en España. Argentino. Y luego, creo que también vosotros, con esa, que es lo deseable además, que haya una buena autopista de ida y vuelta, que no haya ninguna necesidad de que nosotros hagamos las obras argentinas, porque ya las hacéis vosotros, ¿me entiendes? Y porque para un español, un actor español o un director español es muy difícil trasladar la propia idiosincrasia de aquí y el propio concepto de cómo os relacionáis vosotros como personas entre vosotros y cómo eso lo transmitís en una obra de teatro. O sea, eso hecho por españoles no es creíble. Eso hecho por vosotros sí es creíble. Porque los conceptos entre, o sea, lo que son las similitudes y diferencias, o sea, es mucho más fácil entender a un ruso, por ejemplo, porque ya marcas esa distancia de que es ruso, ¿no?, que entender a un argentino porque no marcas distancias y entonces te sorprende muchísimo. Y te sorprende muchísimo ver en un español, en un actor español, actitudes argentinas, ¿no? Por eso no triunfan las obras argentinas dirigidas por directores españoles e interpretadas por autores españoles. Es la prueba y además muchísima gente lo dice. Dice, bueno, ¿para qué vamos a ver una obra de Veronese si viene la dirige de maravilla con actores argentinos y tiene otro contexto, tiene otras cosas, ¿no? Es posible, sí. Micrófono. Me llamó mucho la atención anoche por televisión española pasaron un documental sobre la Gran Vía y en un momento todo lo emblemático que es la Gran Vía y en un momento, no sé si es un bar que está frente a Telefónica, que fue en un momento el edificio más grande de Europa, y ponen música de tango, ¿no? Y como esa identidad, ¿no?, sobre el bar, el café, y ponen música de tango. Yo pensé que era una simple casualidad, pero después ya específicamente, porque el locutor no dice si hay una relación tango o tomar un café, pero después sí queda muy, muy claro eso, la música y la identidad, porque después sí hay un lugar que es tradicionalmente un lugar, le dicen a Chicago, no sé si hay cerca de Telefónica, un lugar que tiene todas las cuestiones del sur de Estados Unidos, de lo que sería la identidad de norteamericana, y sí ponen música de jazz, por ejemplo. ¿Vos querías preguntar algo sobre el francés? No, la traducción del francés. Yo estoy seguro que sí. No, te seguro que no, yo estoy seguro. Bueno, yo... Acá. ¿A quién? Acá. No, bueno, da igual. No, que se diga primero. Adelante. Que quería consultarte, no recuerdo el título de tu obra con personajes venezolanos. La paranoia. La paranoia. Quería consultarte si se había puesto en Venezuela y cuál había sido la recepción, porque evidentemente creo que tenemos un imaginario de lo caribeño, y a mí me consta porque estoy casado con una cubana que es traductora y que hoy no ha venido, que la vimos juntos, y creo que hay gramáticas de recepción, como diría Eliseo Verón, pero que tienen que ver con unos imaginarios. Y la verdad que construimos un imaginario que ellos no deben construir. Sí,
a ver, pido todas las disculpas del caso por mi imaginario caribeño, que es así. La paranoia es una obra que transcurre dentro de 35.000 años, literalmente, en un futuro muy, muy remoto, donde un grupo de élite tiene que construir unas ficciones para unos alienígenas que se han consumido todo, se han fumado toda la ficción la ficción terrestre y quieren otra cosa, quieren algo nuevo, pero que al mismo tiempo se parezca a lo anterior. Es una metáfora de lo que el público pide, ¿no? Yo quiero sorprenderme, pero a su vez, si me sorprendo demasiado, no lo puedo leer. Entonces, dame lo mismo, pero con otra forma. Perro. Entonces, lo que ocurre es que este grupo de élite, un astronauta, una autora, un matemático, un militar, una monja, les tienen que construir una ficción y lo que hacen es, la ficción cada vez más empieza a parecer una telenovela venezolana. Y la obra está hablada en dialecto maracucho, el dialecto de Maracaibo. Yo me hice asesorar, en realidad hablamos con los actores allá que nos mandaron un diccionario de maracuchismos y que son muy graciosos, es un lunfardo tan rico como el lunfardo argentino. Todo suena sexual, todo suena tremendo, tampoco se pudo traducir al alemán. Y nosotros lo que hicimos fue un condensado de palabras ridículas, las pusimos todas juntas y quedaba imposible de entender. Un guachimán maleta en gomas echándose una lavativa a las 2 de la mañana y el otro lo mira y le contesta algo. Claro, no se entiende, es una telenovela que no se entiende, porque es un condensado de que soy John Jairo, tú resuelve. Un condensado de cosas que no se entienden, pero que en la actitud telenovela funciona a la perfección. Uno dice, qué raro, las palabras... Estoy viendo algo, las palabras son es español, pero no entiendo lo que dicen. Y aún así el sentido pulula, aumenta. La obra tiene un problema, no se puede estrenar en Venezuela porque hay un personaje que es Chávez. Aparece Chávez en un momento de la telenovela y dice una cosa muy vaga y no se entiende si la obra está a favor o en contra. De hecho, yo creo que sufrimos un acto de censura aquí porque la obra la íbamos a estrenar en un teatro hasta que vieron que aparecía Chávez y no nos lo dieron. Y nunca se habló del tema hasta hoy. No, puede ser. No, puede ser. Me parece que, nada, los venezolanos que la han leído se mueren de la risa. Y, nada, es como si a nosotros nos escribieran una obra en Venezuela y esté hablada en lunfardo argentino. Y a mí me gustan mucho esas desviaciones del castellano que generan en nosotros otro... También hay una obra con cubanos, menos conocida mía, que se llama Bloqueo, en la que también nos hicimos asesorar por una cubana, porque hicimos eso, un condensado de disparates en cubano y con un acento mal cubano. Lo que pasa es que el cubano nosotros lo imitamos mejor, el venezolano es muy difícil, porque es más neutro, casi parece que no tuviera acento, pero el cubano es más sonoro. Venía un poco en relación con lo anterior, ahora yo no sé si, pero quería preguntar si aquí había hay muchos directores ahora en salas, hay mucho teatro contemporáneo español programado de autores contemporáneos vivos, que lo hagan directores argentinos, con actores argentinos. No, yo no, creo que no hay ninguno, no sé. No, como hablabais Habría que en verlo. España que si no representaban, que por qué no se representaba. Digo que quizá que aquí tampoco se representa ningún Bueno, pero autor aquí tampoco se contemporáneo español, representan ¿no? autores mexicanos. A ver, es un poco lo que decíamos antes. Esta es una ciudad que se ufana de autoabastecerse de teatro, un poco como Londres. Los ingleses conocieron a Coltés hace 10 años, cuando ya se había estrenado en todas las capitales del mundo. En Inglaterra era totalmente desconocido y estaba a 300 kilómetros de distancia, ¿no? Hay lugares, y Buenos Aires es lamentablemente, para bien o para mal, uno de ellos que se autoabastecen de teatro. A mí siempre esto me ha asfixiado un poquito, y yo soy un gran defensor del mestizaje, del salir a ver qué está pasando en otros lugares, de ver a veces traducción mediante, otras veces no. Yo creo que los autores españoles contemporáneos que se estrenan aquí son 2 o 3. Mayorga, se ha hecho algunas cosas de Juan Mayorga, Sanchi Sinisterra, pero de la nueva de tu generación y demás, no se conoce. Los conocemos de élite, los que viajamos a festivales, y hay
y hay siempre un intercambio. Esto es lo raro de España, que el intercambio es muy natural, muy inmediato, muy de piel, y después institucionalmente está obturado. Es verdad, no se estrena el teatro español contemporáneo aquí, como no se estrena el teatro argentino. Pero digo, ¿por qué se estrena el teatro argentino en Francia o en Alemania? Pero quizá a lo mejor porque en la traducción ya hay una especie de distanciamiento, ¿no? Sí, y lo que decíamos, una apropiación de los sentidos que permite la traducción, Claro, que pero en el igual, caso del español no se puede imagino que en hacer. España si hacemos una obra, por ejemplo, nosotros no hablamos así, o sea, no la podemos hacer, porque nosotros no hablamos así directamente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos acento argentino? ¿O la hacemos con este acento que tengo yo, pero digo todo como lo pone ahí? Yo trabajo ahora con Matías Unpierre, por eso estoy aquí. Y cuando leía su obra, yo no me enteraba muy bien. Cuando me mandaba, ahora vengo aquí, lo veo en escena y sí lo entiendo. Pero es cierto que hay una especie de verborrea que nosotros no hablamos tanto, y entonces entre todo eso hay una frase que es la que técnicamente funciona pero que hay un montón de cosas alrededor. Quizá a lo mejor tengo la sensación, por ejemplo, y no tenemos esa forma de actuar. Por ejemplo, todas las obras que voy a ver aquí, allí más como si fuese una frase y otra, y aquí es como que uno habla un montón, otro habla un montón, y luego hay un momento que todos hablan a la vez luego y se callan. De repente, eso no podemos hacerlo, y cuando se ha ¿Qué lo hecho... llevaste a ver, Matías? No, pero que es que queda muy raro todo, porque, por ejemplo, Veronese ha hecho, cuando va con su obra, un poco diciendo lo que decía Ricardo Ramón, aparte de eso, de que están todas las obras de Tolcachir y de Veronese allí, yo me he visto entre Veronese y Tolcachir, me he visto como 6 obras de teatro allá en Madrid, pues como que ¿para qué te vas a poner tú a hacer esos textos además si ya están? Y aparte a hablar así, porque no... Y ahora él lo han contratado para hacer en el español una obra con actores españoles, pero de repente lo hacen en la Argentina y hacen todo eso de hablar como todas las veces y no funciona. Quiero decir, porque no es tu idiosincrasia, tú no tienes ese ritmo ni esa forma de hablar, ni... por ejemplo, yo la única que vi tuya cuando fue La escala humana, a todo el mundo nos encantó, pero nosotros no podemos hacer eso, porque ¿cómo habla? Es que nosotros no decimos todo eso. Quiero decir, es que hay una cosa igual que a lo mejor aquí nos hace el teatro castellano, porque ¿cómo va a hablar tú así? Porque dirán, ¿qué hace este argentino poniendo? O sea, ¿lo hace con acento? No, O sin pero... Por ejemplo, aparte luego cuando la vi, yo no sabía lo que era un romo. Había una que venía con un follón con un changuito, que venía el changuito del mercado, y que habían matado a uno con un romo. Pasó la función y todos no sabíamos con qué lo habían matado. Yo no sé si era una piedra. Un cuchillo de punta Roma. Ella dice, el cuchillo es romo. Sí, pero no, o sea, Lo pero que siempre quería decía con decir- el romo a veces directamente, ¿no? No, O el no, no. changuito, bueno, no sé. Dice, el cuchillo es romo, pero como adjetivo, no como, no como sustantivo. Pero te entiendo, a ver... O sea, quiero decir que todo eso lo tienes que, entonces ahí habría otra traducción. Claro, o ¿sabes coge y cuál lo es? cambias El todo, problema- si no hay un montón de palabras Por que eso te yo hablé pierdes, ¿no? antes del problema de la diferencia de la lengua periférica y la lengua central. Si ustedes hacen una obra en español, hablado así, nosotros la entendemos, porque estamos colonizados. Nosotros conocemos el argot madrileño. No sé cómo, no me preguntes cómo, pero conocemos las palabras. Y esto no ocurre a la inversa. Está ocurriendo cada vez más, porque hay una enorme migración en una y en otra dirección. Pero lo mismo me pasaría si viene una obra chilena. Nosotros no entendemos la chilena, pero sí entendemos la española. Es decir, como el argot español se entiende en toda Latinoamérica, pero el de cada uno de los países latinoamericanos entre sí están bastante más obturados. Pero lo que planteas no es un problema menor. Es decir, nosotros no hablamos así, dice él. Y yo me pregunto, ¿a qué se refiere? Los españoles, ¿de qué no hablan? Porque cuando los argentinos empezamos... A ver, yo creo que la raíz está en el psicoanálisis, que somos una sociedad excesivamente psicoanalizada y la española es una sociedad excesivamente no psicoanalizada. Sí, los españoles, si van al psicoanalista, lo ocultan con cierta vergüenza, como si estuvieran locos o como si fuera un problema, mientras que nosotros vamos al psicoanalista como ir al gimnasio. Es necesario. Si vos si no haces terapia aquí, sos mal visto. La gente dice, debes estar muy loco si no tenés tu terapeuta, debes estar muy mal. Y es como una especie de orgullo, decir, me encanta hablar de lo que me pasa, de cómo estoy, y que es algo que a los españoles no les pasa tanto, creo yo. Es muy raro que yo te pregunte, ¿cómo estás? Y que me digas, te cuento, mira. No, me dirás, bien, hombre, bien. Es decir, hay como formas distintas de expresar esto que podríamos llamar idiosincrasia o como quieran ponerle, que hace que luego su naturalismo
sea diferente. Y el teatro lo pone muy en evidencia, mucho más que la novela o la poesía. Cuando vos decís, es que ellos se ponen a hablar todos a la vez, digo, sí, pero es realismo, ¿no? Porque a lo mejor estás confundiendo una obra... No, yo tampoco... Pero a lo mejor... Es una obviedad que se hace así, porque todas las obras en las que he ido 5 y en todas hacen lo mismo. Bueno, pero o sea, hablemos... es como que hay como un esquema también de como hablar uno mucho, hablar uno otro, y de repente hay como un histerismo, no sabes lo que ha pasado, se ponen todos a hablar a la vez, y de repente, pum, hay un silencio. Yo creo que es un poco, O sea, creo me que es un sorpre- poco más complejo. Quizá yo como lo veo desde fuera me quedo con el arquetipo, Mira, digo, ¿no? creo que Entonces lo somos- veo como la forma, ¿no? Y Creo de que sin repente- duda hay una cosa de fondo que no tiene que ver con la forma. Somos una sociedad bastante histérica, esto es seguro, pero es verdad que últimamente se están construyendo piezas teatrales donde no todo lo que se dice es significante. Es decir, que esto es una novedad técnica, de alguna manera. Digo novedad técnica, ya lo hacía Chekhov de manera magistral. Yo arriesgaría una hipótesis, y es que me parece que toda nueva escritura española de los autores que yo conozco y más pone en primer plano aquello que quiere decir. Y de hecho, si a un español le preguntas, ¿tienes hambre? Te dice sí, o te dice no, y quiere decir sí, y quiere decir no. Mientras que si a un argentino le preguntas, ¿tenés hambre? No. Quiere decir sí. Esta diferencia que hace que si yo no hablo de esta manera, no me van a entender, pero de verdad, a veces lo he sentido. El español pone en primer plano aquello que quiere decir. Y no hay a veces segundo plano. Nosotros a veces caemos muy mal porque hacemos chistes con este tipo de ironía y nos miran como diciendo, no es gracioso. Y es verdad, no es gracioso. Solo es gracioso cuando tú sabes que el otro maneja ese mismo código, esa misma sintonía. Y creo que esto ha generado un tipo de textualidad muy común en el teatro, como lo describías vos muy bien en dos trazos, donde la mitad de lo que se dice no sirve para nada. Pero como uno como espectador no está alertado sobre dónde debe mirar, el cerebro realiza operaciones un poco más raras, más histéricas, más, no sé, ni siquiera te diría experimentales, porque nuestro teatro es bastante accesible. No es que no vas a entender la obra, ¿se entiende? Si no entiendes lo que dicen a la vez. A lo mejor tú lo escuchas como puro ruido porque puede ser que las palabras te sean más ajenas, pero si eso estuviera traducido, no pasa. Si son las palabras de la lengua del país, uno diría... Bueno, hay sí, mucho texto. Lo que creo es que tenemos formas distintas de realismo, ese es el tema. El realismo español es distinto al realismo argentino. Perdón, yo creo, no estamos cayendo en un reduccionismo cuando yo no quiero hablar de España porque sé poco y nada. Sí sé que cuando García Lorca se expresa, yo soy de Córdoba, qué casual que nosotros seamos de la Nueva Andalucía. Entonces no me cuesta mucho, la idiosincrasia de un andaluz por ahí es muy similar al cordobés, por ejemplo. Ahora, hablaste de colonialismo cultural. ¿No es grave decir argentino? Hoy lo escuché de un director de teatro decir, porque los argentinos hablamos con cadencia italiana, los rioplatenses hablarán con cadencia italiana. Los argentinos no hablamos con cadencia italiana, ni un cordobés, ni un mendocino, ni un misionero, un correntino habla con cadencia guaraní por ahí. Entonces, y los cordobeses hablamos con una cadencia propia del andaluz pegado a los comechingones. Es decir, perdón, quería introducir eso porque hablamos del argentino y del teatro y del expresar y que hablan todo así, y eso no pasa en Santiago, por ejemplo. Ni pasa en Córdoba, ni pasa en Entre Ríos, ni pasa en Corrientes, y que también es argentina y que tiene un gran aporte al teatro y yo diría ese gran escenario que es la televisión, el programa más visto que donde se ve que, por ejemplo, este de Tinelli del interior, ese cordobés que habla palabrota, porque en Córdoba es culiado, es lo peor que se puede decir, y acá lo puede decir, porque como no saben qué quiere decir, en fondo, allá es una palabra que no la usa nadie, Sí ni la sabemos, gente del sí pueblo sabemos. la usa. Mi pregunta es, ¿tú crees que en relación a la traducción existe un teatro universal y uno que no sea universal en la escritura? ¿Por O qué, sea, por qué en relación a la traducción? hay obras que solo pueden ser representadas en Argentina o en Chile o en Alemania y otras que son, qué sé yo, Miller es universal, Tennessee Williams
universal, lo podemos representar en todo el mundo. Pero, no sé, en mi país, por ejemplo, Juan Radrigán, que sí ha sido traducido a muchos idiomas, se dice que es teatro chileno y que solo puede entenderlo un chileno, por ejemplo. No, creo que es un mito. Creo que lo que hay es lo que llamamos a veces teatro universal, es un teatro universalmente culturalizado, es decir, un teatro en el que todos hemos pactado cómo debe ser su lectura. Son teatros ya tamizados por la cultura y uno más o menos ya sabe lo que dicen. Entonces va al teatro a verificar que estén diciendo eso. Pero todo teatro tiene posibilidades de construir sentido de maneras diferentes. Yo no conozco a este autor que mencionas, pero probablemente no es que nosotros no vamos a entender nada. Su significado quizás se nos escape, pero construiremos un sentido diferente. Todo aquello que quede en una zona de claroscuro y le aplicaremos nuestro claroscuro y diremos, me parece que está hablando de esto, que está diciendo esto. El argumento, yo creo que todo teatro aspira a ser universal, no hay nada más universal que el pinta tu aldea, ¿no? Dicen, el problema es cuando esto está demasiado opinado por el lenguaje, cuando hay tantos localismos que hacen que sea imposible entender, es como si estuviera en otro idioma. Los europeos, que en eso tienen mucho más training que nosotros, porque están llenos de idiomas, hay muchísimos idiomas, muchísimos dialectos, están como acostumbrados. Yo, por ejemplo, yo he llevado obras en castellano a países absurdos donde no entienden el idioma y no hay subtítulos. Dicen, no, pero la vamos a ver igual porque nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando. No se van a dar cuenta, les digo yo. En mis obras el texto es muy importante. Ellos ven otra cosa y construyen sentido a partir de otra cosa y depositan en el teatro esa expectativa. Ahora, si la expectativa de Radrigán se llama, es que el texto se entienda tal como se entiende en Chile, probablemente no ocurrirá. Pero tampoco Miller se entiende aquí como se entiende en Estados Unidos. Se entiende otra cosa y además hemos aprendido a entenderlo porque nos han enseñado culturalmente qué es lo que Miller pinta, ¿no? Cuál es su paisaje. Pero hay que desconfiar. Hay que desconfiar. Estas son las pátinas de cultura que hacen que a veces los textos empiecen a perder vigencia. Si vamos a ir al teatro a verificar lo que ya sabemos de los textos, nos vamos a empezar a aburrir. Y si en cambio cada texto nuevo es un desafío y es un pedazo de otra cosa, a veces de otra cultura, pero a veces de otra cosa, la experiencia teatral es más intensa, es más vital. Yo tengo dos preguntas. La primera es si Buenos Aires se estrenó en Cardiff, ¿no es cierto? Sí. Si se estrenó, si se puso en español o en castellano o fue traducida, porque no me lo puedo imaginar. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, si tuviste alguna experiencia con traductores austríacos o poner tus obras en alemán en Austria y si notaste alguna a otro tipo de interferencia, de reacción, de problema. Sí, son dos preguntas bien concretas, bien interesantes. Buenos Aires se estrenó en Cardiff en castellano, subtitulado al revés. Es decir, lo que está subtitulado es todo menos lo que dice mi personaje, el personaje de Wing, que es galés. Entonces el público leía lo que decían todos en castellano y lo único que entendía, más o menos, es lo que digo yo en galés. Y no se podría... Perdón, ¿lo decías en galés? Lo decía, no, en inglés con acento galés y digo en vivo, digo 3 o 4 cosas en galés. Arehinkail Aryan, Un, Dai, Tri, Yehida, unas cosas que me enseñaron por fonética porque el galés no se puede hablar. Pero curiosamente en Gales solo el 15% de la población habla el galés. El 15%, es como una especie de, hay un intento realmente de resucitarlo, es decir, que para ellos hablar en galés ya implica un montón de otras cosas que no son solo lingüísticas. Nosotros no lo podemos entender porque hablamos una lengua que se habla en medio planeta, ¿no? Pero es bien interesante el problema. Nosotros teníamos mucho miedo al estrenar la obra en Gales, porque la obra, de una manera muy irónica, igual nuestro sentido del humor es muy parecido al británico, muy parecido y confiamos en que entendieran, pero decimos unas cosas tremendas de Europa.
tremendas, cosas que no pensamos, pero la obra las dice. Cosas que son a veces el pensamiento medio del argentino chanta y es muy violento. Y nosotros teníamos mucho miedo de que el público se sintiera ofendido o agredido, que vienen los argentinos y que se están vengando por las Malvinas o qué. Y curiosamente nos encontramos con una situación de una docilidad sorprendente porque los galeses no quieren mucho a los ingleses, no los quieren nada. Y nosotros éramos como unas especies de justicieros que veníamos a criticar a un enemigo en común. Y nosotros decíamos, pero perdón, nosotros no queríamos criticar a nadie. Es una obra en la que se torna orgánico mostrar esta forma de pensamiento asquerosa, de una especie de abstracción que es el porteño, que a nosotros nos resulta muy dolorosa. Viajar con esa obra es de un dolor inenarrable. Es muy tremendo lo que llevamos como mensaje en todo caso, y está bueno que así sea, ¿no? Cuando ellos me encargaron la obra, a cada una de las 3 compañías le pidieron una obra que hablara de su ciudad. Unos australianos de Melbourne, nosotros de Buenos Aires y los galeses de Cardiff. Eran 3 obras, el proyecto se llamaba Three Cities. Y claro, los 3 autores nos encontramos con el mismo problema, no queremos ser embajadores. Y si queremos problematizar sobre la identidad, lo vamos a hacer y puede ser que los resultados no sean gratos. Y con ese pacto empezamos a escribir. Los galeses estaban encantados, porque creían que todo aquello que se decía de Europa no los tocaba a ellos, y ellos también son el patio trasero de la cultura británica, y han sido colonizados y se sienten bueno, esta cuestión de que el príncipe heredero se llame príncipe de Gales solo como una forma de hacerles sentir que los quieren, es patético, ¿no? Es como muy raro. Para nosotros además toda monarquía es muy difícil de entender, y esto particularmente es rarísimo. Y la otra pregunta es muy parecida a esta, porque tanto Gales en relación a Inglaterra como Austria en relación a Alemania viven una situación parecida. Sí, mis obras se han hecho en Austria con traducciones alemanas que ellos, naturalmente y sin pedir permiso, tocaron. Y debían hacerlo, porque para que sonara natural en Viena había cosas que, no solo palabritas que hay que cambiar, que son localismos, sino que también les permitían más operaciones periféricas que al alemán que habla el Hochdeutsch, ¿no? Y de hecho, la mayoría de mis obras se entienden mejor en culturas europeas periféricas que ya viven, lo mismo pasa en Suiza, creo que Suiza es el país donde más se han hecho mis obras, que hablan dialectos, que ni siquiera es totalmente alemán lo que hablan, que primero cuando uno saluda a alguien en la calle hay que pactar en qué idioma van a hablar, porque te puede pasar cualquier cosa, y ellos viven con eso, lo llevan como una costumbre muy habitual. Entonces, todas estas operaciones periféricas de cosas que solo se entenderían acá, en estos límites, a ellos les producen mucha gracia, y que en una obra de un argentino haya lugar para meter ese tipo de idiolectos y de dialectos y demás, la reciben con más calma que una cultura central. La cultura central intenta apropiarse de eso y la cultura periférica dice, estamos traduciendo de una periferia a otra periferia. Y suelen ser traducciones más divertidas, más... Yo no llego a entender todas las connotaciones de sus elecciones, pero... Y esto me pasó también en Suiza, en la Suiza francesa. Las traducciones francesas en Lausanne o en Ginebra son muy distintas de las traducciones francesas. Perdón, pero estaba primero él. Hagamos una cosa, pregunta tuya. Y se la paso. Yo trataré de responder más breve. Lo mío es más un comentario. Yo soy boliviano y he trabajado en la Dirección de Arte de la Escala Humana en La Paz y en Santa Cruz. El caso es, de la situación boliviana de teatro contemporáneo es súper escaso en Bolivia. Y lo chistoso del montaje, ya que hablaban de España y Argentina, la obra es súper porteña, es muy porteña. Las 2 actrices que estaban, que es Mini y Silvi, una era italiana, de origen italiano, y la otra es española.
Pero entonces, ¿se imaginan o sea, era un chenco Claro, cultural? ¿dónde ocurría eso? ¿Dónde no? ocurría eso? El policía, que el policía boliviano promedio es, que sea bajito, morenito. Aparte el boliviano, por lo menos el paseño, es súper hacia adentro, es súper sumiso. Y llegó esta obra porteña que tenía todo así. Sí, claro, el policía arriba. prepotente. El policía prepotente, que es el sex symbol boliviano, ¿no? Que es nuestro Cristian Mercado, nuestro actor, que es... Ojo con lo que vas a decir, que el policía era yo en el montaje argentino. En el montaje boliviano es un actor boliviano que es, o sea, el más... Bueno, cuidado ¿no? con el personaje, sí. Era surreal, ¿no? O sea, Sí. la escena de una familia clase media de tales Características no existe, claro. Entonces, en toda esa maraña de cosas, nacionalidades, situaciones surreales, la estética de la obra, que era porteña, digamos, se entendía pero a la perfección. El público boliviano es tímido, ¿no? Y al mismo tiempo, en la escala humana, era una tras otra, el público boliviano incluso encontraba chistosas situaciones que, o sea, nunca en nuestra vida, era más torcido que la obra en sí, en realidad. Se llegó a entender muy bien la obra, el tono, el tenor de la obra estaba muy... La dirección fue muy buena, la verdad. Y lo gracioso es que todo el mundo salía y era como que, claro, ¿qué es Cuchillo Romo? O, de Otegui, ¿qué es Otegui? ¿Qué es un apellido? ¿No? Pero ¿de dónde? Era una cosa súper chistosa, pero en el desentendimiento de la situación se llegó a entender la obra o sea, por encima de todas las capas raciales, de idioma, de qué sé yo, intensidad, etc. ¿no? Fue una experiencia en todo caso, muy yo diría, particular. no es que se entendió, es que se construyó un sentido Se que construyó tenía un sentido, coherencia. exacto. Porque, insisto, la gracia de esa obra, tú que la has podido ver, es que para nosotros era realismo casi como si fuera de una obra de Arthur Miller de los años 60, era actuada como si fuera una obra construida sobre la nada absoluta. Una señora que va a comprar unos pimientos al supermercado, mata a una vecina y vuelve a la casa y dice, me parece que maté a alguien, y los hijos tratan de ocultar este asesinato, en vez de decirle, mamá, estás loca. Digo, todo está alterado, pero era actuado como si fuera una obra con contenido. Pasa todo y pasa nada, ¿no? Como si fuera, claro, como si fuera con contenido. Y esa desesperación entre sostener con realismo una situación imposible era muy atractiva porque la actuábamos de manera realista. Si la obra se torna surreal, seguramente el sentido se mueve hacia otro lado. Lo que están contando es o más chistoso, o más, pero es más otra cosa. Es natural, qué sé yo. La referencia de lo que es normal en una cultura y en otra es muy diferente. Y hay obras como esa que requieren mucho realismo y obras como La Paranoia que están totalmente amparadas. Transcurre dentro de 35.000 años. ¿Cómo imagina el futuro dentro de 35.000 años Bolivia, Austria o Buenos Aires? Bueno, da lo mismo. Y no es que es un teatro más universal en el sentido que preguntabas vos, ¿no? No es más universal solo porque transcurre dentro de 35.000 años, pero tiene posibilidades para que cada cultura construya su sentido sin atarse al espíritu del lugar del realismo de una ciudad. No es una pregunta. Vos mencionaste al principio la palabra Schwanz. Te quería decir que efectivamente tiene más de una traducción, porque vos pensabas que estaba mal. Yo digo al revés, que hay una sola palabra para decir eso. Bueno, es la cola, el rabo de un animal y es otra cosa más. Así que estaba bien. Sí, no, pero lo que yo digo es lo contrario, que nosotros tenemos 50 formas de decir eso y que en alemán solo hay una y que además no es una mala palabra, es la cola del animal. Bueno, para ir cerrando, porque no vamos a abusar del Centro Cultural de España y de la gente que trabaja acá, yo la última pregunta no se la quiero hacer a Rafael, sino me gustaría hacérsela justamente a Ian Barnett, que tradujo a Rafael. Y justamente la pregunta es, ¿cómo es traducirlo a Sprechelburg? En una palabra, jorobado. Dios, donde empezar realmente es como estudiar física cuántica, una cosa así. Lo difícil es hacer que vibren estas intervenciones tan oblicuas muchas veces, que parecen muchas veces
pero que sí expresan un personaje y un ser humano, y cómo hacer que eso funcione dentro del conjunto, ¿no? de la obra, el reloj de la obra, ¿no? que siga con su TikTok hasta el final. Pero bueno, hay unas cosas tremendas, ¿no? Sobre todo en las últimas 2 obras de leptología, la paranoia y bueno, la terquedad, que todavía no se dio, ¿no? No se estrenó. Se estrenó solo en alemán, la terquedad. O sea, Claro. es un ejemplo perverso. La terquedad transcurre en Valencia durante la Guerra Civil Española. Hay algunas cosas en valenciano incluso, Sí, unos alegres fascistas durante la Guerra Civil Española que tienen un Claro. proyecto humanista. Y se estrenó en alemán. Y era un equívoco tras otro, porque ellos tenían sorprendentemente muy poca información sobre la Guerra Civil Española, los alemanes, porque ha sido un tema tabú por la participación de Alemania, ¿no? Y entonces lo que yo daba como por supuesto, en la traducción necesitaba ser explicado. Y yo creo que en inglés no tendríamos ese problema. Bueno, el problema para mí ahí es lo tentador de la paranoia, por ejemplo, es buscar como un argot, como el Stroin de Australia, ¿no? Que así pronuncian los australianos, Australian, dicen Stroin. Bueno, eso es muy tentador, sobre todo por el vínculo de la telenovela, que vimos muchísimas telenovelas australianas, ¿no? Claro. Pero tampoco funciona, ¿no? Porque obviamente significa otra cosa. No hay Caribe. El australiano para nosotros es otro personaje, ¿no? que un venezolano para un argentino. Así que tampoco funciona. Así que no hay equivalencia sociolingüística para nada. No. Y hay que encararlo de otra forma. Y no sé, yo empecé, estoy medio parado con esas 2 obras, así que... Oh. No, pero precisamente por ese problema, que yo la paranoia la tengo medio armada, esa parte, entre inglés isabelino, el Polari, que es un argot gay, bueno, más o menos de los años, bueno, viene del siglo XIX, pero de la lengua franca, pero unas cosas así sueltas que no sé, que pueden funcionar, una cosa muy ad hoc, ¿no? Pero que en su contexto, espero, va a tener su gracia, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Claro, el problema es, lo mismo pasó en francés, todo eso en francés lo tradujeron con palabras de las colonias francesas, mucho francés antillano, incluso no sé si algo de creol también, pero es que no hay novelas haitianas, hay novelas venezolanas. Yo les decía, lo más importante es que connote telenovela, una especie de romanticismo, pero en Europa no hay telenovela, no como la entendemos nosotros, ¿no? La telenovela la serie televisiva es diferente. Entonces no podían entender esta especie de romanticismo exacerbado, heroico y ridículo y encontrar un equivalente lingüístico. Sí. Así que para cerrar, en otra palabra, muy divertido también. Sí. Bueno, tuvimos una velada francamente internacional. Muchas gracias a todos por estar presentes y fundamentalmente, Rafael, realmente nuevamente es un gusto y bueno, creo que probablemente más que cualquier otro de nuestros invitados tocaste uno de los problemas más complejos con el que nos vemos y que tiene que ver también con la circunstancia agradable de estar trabajando en el Centro Cultural de España. Muchas veces lo que pasa con el teatro, lo que se estaba comentando a propósito y demás, en una y otra dirección tiene problemas. Es muy común escuchar, no me gusta esta traducción argentina, no me gusta esta traducción española, y en realidad no necesariamente estamos hablando la misma lengua, no solamente por las connotaciones que tiene en uno y otro lugar y por la idiosincrasia, sino también hasta diría yo por los usos poéticos de la lengua. Hay problemas de eufonía que en un lado no suenan, son cacofónicos y en el otro sí y demás. O sea que
el teatro, tu teatro nos ha servido justamente para tocar ese punto desde otra perspectiva. Así que, nuevamente, muchas gracias. Y bueno, gracias a todos. Qué bueno. Muy, La verdad que muy contento con había- lo que dijiste porque... había muchos ejemplos muy divertidos también, pero